Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. A veces las presentaciones parecen mucho más pomposas de lo que realmente uno hace, que es leer, pensar un poco y escribir, ¿no? Bueno, que forma parte de nuestra tarea habitual y en este caso reflexionar, ¿no? La idea es plantear un poquito una reflexión respecto a algo que nosotros venimos viendo, que no solamente tiene que ver con el escenario argentino, el escenario político argentino, sino también con algunas reflexiones que se vienen estableciendo en términos globales. Un poco hablaba con Hugo al principio sobre el título de esta charla, de esta presentación, asimetrías y resentimiento. Básicamente porque asumimos que este escenario político, este escenario social, este escenario económico, tiene asimetrías, ¿no? Presenta desigualdades, y esas desigualdades quizás no son las mismas desigualdades, o sí son las mismas desigualdades de siempre, ¿no? Pero también hay como una especie de resignificación, de relectura, ¿no? De lo que significan las desigualdades y las asimetrías, y que eso tienen después, bueno, manifestaciones políticas, culturales, ¿no? Sociales, y creo que de alguna manera, bueno, psicológicas también, ¿no? Y emocionales, ¿no? Estas desigualdades que quizás uno a veces las mira con cierta distancia, pero que también tienen un impacto en la autoestima, ¿no? Y muchas veces la idea de la autoestima, la idea de la emoción, también aparece como muy mediada para pensar la política, y creo que un poco la convocatoria de este encuentro, ¿no? Y los políticos a quien escuchan, me llevó a pensar un poco en este plano, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se perciben de alguna manera esas desigualdades, esas asimetrías, y cómo se perciben en términos quizás un poquito más de los sentimientos? Y el resentimiento empieza a aparecer, como decía Esther, digamos, ¿no? En este contexto, con una fuerza muy importante, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuál es esa fuerza importante? Y bueno, y ahí yo creo que la cuestión de la moral es fundamental, ¿no? Es fundamental para entender qué significa hoy esta idea del resentimiento, y por qué decimos que es el sentimiento para percibir la desigualdad como una fuerza moral. Porque en realidad lo que básicamente, y lo voy a resolver rápido para poder charlar, ¿no? Es que el resentimiento nos moviliza hacia otros lugares, ¿no? El resentimiento nos genera una fuerza, una imaginación, una potencialidad del acto muy grande, ¿no? Y creo que eso es un aspecto muy importante de esta época. Yo le comentaba a Hugo que, bueno, quizás por el título me dejé influenciar un poquito por un libro que venía leyendo, un libro de William Davis, que es un sociólogo británico, que escribió un libro que es muy interesante, que habla sobre los estados nerviosos, ¿no? Y un poco creo que viene, digamos, en la línea de muchas de las cosas que nosotros venimos pensando, venimos estudiando, ¿no? Y esas asimetrías, de alguna manera, tienen que ver también con que se van naturalizando muchas desigualdades, ¿no? Se empiezan a naturalizar muchas desigualdades. Quizás antes, hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, las desigualdades se entendían de maneras distintas. Hoy yo creo que hay un cuestionamiento a esta idea de progreso que el siglo XX nos ha dejado, ¿no? Porque hay una crisis también de su temporalidad, es decir, esas asimetrías también se establecen tanto las clásicas, ¿no? Las históricas, campo-ciudad, ¿no? Entre distintos barrios, las territoriales, pero también empieza a haber desigualdades no tan verticales,
sino también más horizontales, ¿no? Al interior de los distintos sectores sociales, ¿no? Al interior de nuestros grupos de amigos, dentro de nuestros grupos de trabajo, ¿no? Y empiezan a mirarse algunas cuestiones que quizás antes se miraban de otra manera. Y cuando digo mirarse de distinta manera a las de antes, digo, hoy hay una sensación de escrutar más al de al lado que al de arriba, ¿no? Para ponerlo en términos de ejes, ¿no? Ya hoy no cuesta más, ¿no? Mirar las grandes desigualdades, ¿no? La del capital, el trabajo, los grandes empresarios y los trabajadores precarizados, sino también, bueno, lateralizar un poquito la mirada de lo que significan esas desigualdades. Un poco ¿qué significa esto? Bueno, cuando uno mira, ¿no? Que su posición se mantiene constante o hacia abajo y la del compañero, el amigo, empieza, digo, a tener una movilidad más hacia arriba, más próspera, más... Y bueno, eso empieza a generar ciertas desigualdades, el régimen de desigualdades, digamos, ¿no? Y privaciones relativas, como dice François Douet, ¿no? Un sociólogo francés, bueno, las pasiones tristes, ¿no? Que empiezan a mirarse de una manera un poco más negativa estas trayectorias distintas, para no ponerle tan contenido pesado, ¿no? Y ahí hay una cuestión que me parece que empieza a verse, que la idea de progreso no resuelve, ¿no? No está resolviendo, sobre todo porque venimos de mucho tiempo, y sobre todo en Argentina, de varios años de crisis, ¿no? Y entonces eso no está resolviendo el problema de esas pequeñas desigualdades, sino más bien las está exacerbando. Y cuando uno mira un poquito el contexto electoral y empieza a mirar, bueno, qué características asumen, ¿no? Asumen el electorado, asumen los distintos segmentos del electorado, lo que ve es que ahí se juegan otras cosas, digamos, ¿no? No se juegan los grandes números, no se juegan las estadísticas, ¿no? Sino más bien que se juegan cuestiones que tienen que ver más con un plano de sentimientos, con un plano afectivo, con un plano emocional, ¿no? Hoy charlábamos y decíamos, bueno, en un momento se dijo que del gobierno anterior que Argentina tenía la tasa de desempleo más baja de la historia, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ese es un número estadístico. Ahora, cuando uno mira en términos de cómo son percibidos la capacidad de consumo, la capacidad de compra en términos salariales, en términos de ánimo, en términos de autoestima, en términos de sentimiento, ese dato que uno podría decir la tasa de desempleo más baja de la historia, no es percibida ni con alegría, ni con entusiasmo, sino más bien con un dolor, porque en la percepción ese dato está sostenido sobre todo por una desigualdad, ¿sí? Y esa desigualdad empieza a generar una mella en la autoestima, ¿no? Y me parece que un poquito tratar de enfocarlo desde ese plano nos permite también problematizar algunas cuestiones. Entonces, frente a eso, bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer frente a esa situación que se viene sosteniendo en el tiempo? Porque no es solamente de 1 año, 2 años, 3 años, que se viene sosteniendo en el tiempo, en sociedades que son cada vez más desiguales, en sociedades que son cada vez más injustas, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con mi situación individual? Y yo creo que un poco lo que decía Esther, digamos, ¿no? Si bien estos fenómenos de la extrema derecha, ¿no? Uno podría decir que tienen un contenido individual, de salida individual de la crisis, pero también es cierto que buscan conformar esas comunidades, digamos, ¿no? A diferencia de quizás de otros campos políticos que buscaban conformar colectivos, ¿no? Hoy la idea de la comunidad un poco está
muy asociada a la idea de Internet, ¿no? de la comunidad, me parece que busca conformar. Y esa comunidad la conforma gente que trata de canalizar esa percepción de injusticia, de desigualdad, que tiene que ver con que el propio esfuerzo no llega, no alcanza, ¿sí? No alcanza. Y a partir de ahí, bueno, aparece un poco esta idea del resentimiento como movilizador. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, dejar de ocupar, algo que también Esther habla mucho y que es muy interesante, dejar de ocupar ese lugar de víctima, ¿no? Y la idea del empoderamiento y la idea de ocupar otro lugar. Quizás ser un poco, entre comillas lo digo, ¿no? El victimario. Empezar a dejar de ser la víctima, de tener ese lugar pasivo, a tener un rol activo. Y quizás ese rol activo implica que se puede hacer daño, ¿no? Y hacer daño, bueno, también puede implicar que uno se autoinflija ese daño, ¿no? Porque a veces para retomar el control de las emociones, bueno, a veces sucede eso, ¿no? La idea de, bueno, estoy en control de lo que siento que tengo que romper algo y a veces también en ese proceso de ruptura me rompo a mí mismo, ¿no? Y de alguna manera me parece que eso está un poco jugando en esta idea del resentimiento como motor para procesar las desigualdades. Y yo creo que ahí, bueno, hay una pequeña grieta, ¿no? Para empezar a entender qué es lo que hay que escuchar, ¿no? Qué es lo que hay que tratar de ver. No son solamente los grandes discursos, sino que también me parece que hay que poner un poquito la atención, no solo la oreja, sino la atención en estas cuestiones que hacen a una profundidad mayor y que tienen, bueno, expresiones políticas, ¿sí? Porque no son solamente expresiones que quedan en el plano de la individualidad, de la subjetividad, de lo simbólico, sino que tienen expresiones políticas, ¿no? Y ahí me parece que empieza a jugar otra idea que sí tiene que ver ya con otro sujeto, digamos, ¿no? Que son el rol que tienen estas nuevas derechas en términos de construcción, no solamente, porque hasta ahora un poco mi enfoque es más sobre los individuos, digamos, ¿no? Cómo nosotros procesamos esas desigualdades, sino también ahora pensar, bueno, y estos líderes de la extrema derecha, que no solamente en Argentina pasa, sino que pasa en otros lugares, como decía Esther, empiezan a articular un discurso, ¿no? Un discurso, y ese discurso tiene un componente moral muy grande. Yo lo he pensado un poco, he estado dándole vuelta, porque no es tan fácil, al menos digo para mí, no ha sido tan fácil entender, bueno, ¿qué significa este contenido moral? ¿No? Hoy hablábamos antes, la prueba de la blancura, ¿no? Todo el tiempo estar con el test de la prueba de la blancura. Y yo creo que un poco este énfasis en lo moral, en la prueba de la blancura, tiene que ver también con la idea de cómo se construye el oponente, cómo se construye el adversario y uno, para forzar un poquito los conceptos, cómo se construye el enemigo, ¿no? Y el enemigo, en este contexto, yo creo que la extrema derecha lo construye desde la descalificación moral, ¿no? Desde el degeneramiento moral, ¿no? La incapacidad de mantener una posición moral. Muy bien. Ahora, eso en las sociedades en general es muy difícil de mantener, de sostener, digamos, ¿no? No es que hay un sector de la sociedad que es puro, blanco, impoluto y el otro es sucio, negro, feo, ¿no? Esas dicotomías son construcciones discursivas que tienen, bueno, un contenido político que buscan construir
una representación, un imaginario de la política y de cómo entender la política. Yo creo que ese imaginario lo que busca fundamentalmente es la idea de del sometimiento y la dominación, ¿no? A diferencia de otros momentos de la historia política, que eran la de los grandes acuerdos, los grandes consensos, las convivencias en términos de las diferencias políticas, ¿no? Me parece que el escenario giró un poquito en ese sentido, ¿no? Hoy el énfasis que tienen las nuevas derechas en la construcción de imaginarios políticos se parece más al imaginario del enfrentamiento, de la guerra, que de los acuerdos, los grandes consensos, por cómo se piensa sobre todo el adversario, por cómo se lo construye, ¿sí? Y cómo se lo disputa, ¿no? Entonces, cuando uno mira que la disputa y la construcción fundamentalmente pasa por el plano moral y desacreditar moralmente al otro, es decir, bueno, no podés hablar de esto, no podés decir de esto, no estás capacitado moralmente para opinar de tal y tal cosa, lo que se está buscando fundamentalmente es esa idea de, bueno, subordinarlo y someterlo, ¿no? Y bueno, y ahí empieza a jugar algo más interesante, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué es la política? El bien común, ¿no? El bien para todos. Hago política para generar el bien común. Bueno, lamento decirles que eso no sucede, que, no, que es una definición un poco formal de la política, porque hay otros actores que entienden la política quizá más desde un plano del conflicto o hasta de la guerra, ¿no? Y yo creo que ahí la noción un poco de la guerra empieza a tener, bueno, o a brindar ciertas claridades, ¿no? Siempre nosotros decimos, bueno, citamos al general prusiano Karl von Clausewitz y decimos la política, la continuidad de la guerra por otros medios. Y acá me parece que hay menos mediación en términos teóricas y simbólicas, ¿no? Acá hay menos mediación. El enfrentamiento, si bien no es físico, material, ¿no? Es simbólico, pero fundamentalmente es moral, ¿no? Y yo creo que el énfasis que hacen las nuevas derechas o las extremas derechas tiene que ver con ese objetivo de desacreditar. Eso implica, bueno, que siempre tiene que haber solo una posición y bueno, hay que mirarlo, hay que revisarlo, hay que pensar si eso es conducente más allá de lo que significa la disputa más de la coyuntura, la disputa más bueno, más cotidiana, ¿no? O más, sí, cotidiana, más de cómo se piensa la construcción política. Y yo creo que ahí hay un punto bueno, que nos linkea también con esta convocatoria a pensar, ¿no? Un poco lo que decía Esther, ¿no? Y bueno, y a quiénes escuchan los políticos. Y bueno, y a nosotros no, tampoco somos tan importantes, eso es verdad. No somos tan importantes a la hora de... Lo que importa es que tanto nosotros como todos los que queremos tener algún rol en términos de la interpretación y de la intervención, podamos también escuchar lo que pasa de aquel lado, digamos, ¿no? Cruzar un poco esa frontera, tratar de entender que a veces, bueno, hay procesos que son un poquito más profundos, que son un poquito más complejos de ver a simple vista, que bueno, que las técnicas de investigación también hay que mirarlas, problematizarlas, afinarlas, digamos, ¿no? Porque uno también tiene ese desafío de poder captar, sentir un poquito como sienten los otros, que a veces también por estas desigualdades siempre aparecen, digamos, ¿no? Nos ubicamos en lugares distintos y esos lugares distintos hacen que sintamos cosas un poco distintas a veces y yo creo que acá me parece que hay
un cambio, una transformación que no es solamente de la superestructura política, sino que tiene que ver también con procesos que van un poquito más subterráneos bueno, por la base de la sociedad y me parece que hay que tratar de captarlos bueno, y obviamente me parece que esta convocatoria a pensar es muy valiosa para que podamos empezar a intercambiar un poquito, bueno, sensaciones, sentimientos al respecto y un poco lo que me movía para charlar hoy era, bueno, traerles esta idea de pensar cómo ese sentimiento bueno, que no solamente paraliza a algunos y moviliza a otros, también puede ser una clave para pensarnos y repensarnos en términos bueno, de lo que pensamos, sentimos y consideramos que creemos que debe ser también la sociedad. Así que les agradezco mucho la invitación y bueno, seguimos charlando. Gracias.